Bueno, sean bienvenidos. Hoy, el día de hoy vamos a tratar la clase acerca de lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa. Ustedes ya tienen un documento. A ver si ya lo tienen. Sí, ustedes ya tienen en su aula virtual principales diferencias entre el estudio cualitativo y cuantitativo. Previo a ello, ¿ustedes ya hicieron la presentación de los resultados de su investigación? Hicimos presentar el día de hoy. Ya, empecemos con, bueno, terminamos de explicar esto y hacemos la presentación de sus resultados, ¿ya? Disculpe, que se me fue el internet, no le logré escuchar bien. Terminamos de esto y hacemos la presentación de los resultados y luego les pondré para que puedan subir la tarea en el aula virtual, ¿sí? Eso, Doménica. Entonces vamos a ver las principales diferencias entre el estudio cualitativo y cuantitativo. El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del método adecuado que nos permita conocer la realidad es, por tanto, fundamental. Es decir, recuerden que lo que busca la investigación es básicamente generar conocimiento o dar solución a una problemática. En este caso, lo que nosotros debemos escoger para poder generar este conocimiento o dar una solución es escoger el método más adecuado para yo producir esos resultados. El problema surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa. Los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría respectivamente. Mire, por eso es importante las clases anteriores. Si ustedes están siguiendo las clases, pues vamos a ir teniendo ya esos conocimientos para poder ir entendiendo todo lo que vamos a ir desarrollando. Aquí hablamos de método inductivo, de método deductivo. Yo ya sé que este método inductivo va a partir de lo particular a lo general y ese método deductivo va a ir de lo general a lo particular. Entonces yo ya lo tengo claro y aquí estamos hablando que eso me permite desarrollar teoría. Y cuando hablo de teoría, yo ya sé que estas teorías deben ser verificadas, deben ser contrastadas. Y si yo propongo una nueva teoría, de igual forma, tengo que en esta teoría ser bastante innovadora, bastante creativa. Los métodos inductivos están generalmente asociados a la investigación cualitativa, mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente a la investigación cuantitativa. Método inductivo, investigación cualitativa, y método deductivo a la investigación cuantitativa. Miren cómo estos dos métodos vamos a utilizar. Recuerden que tenemos otros métodos también. Tenemos el inductivo, el deductivo, el analítico, el sintético, y todos estos métodos nos permiten a nosotros desarrollar una investigación. ¿Y qué va a ser lo importante de esto? Que yo pueda, en este caso, en la investigación, plantear y escoger de forma adecuada el método. En este caso puedo decir que voy a desarrollar una investigación cual y cuantitativa aplicando el método inductivo y el método deductivo. Ya vamos a ver más adelante que podemos aplicar otros métodos también. Los científicos sociales en salud, doctores, enfermeras, técnicos en salud, etc., que utilizan abordajes cualitativos, enfrentan en la actualidad problemas epistemológicos y metodológicos que tienen que ver con el poder y la ética en la generación de datos, así como con la validez externa de los mismos. Más adelante ya vamos a ver la parte epistemológica. Miren que hemos hablado, creo que la clase anterior, esta clase, del tema epistemológico. En este caso, habla de toda la parte cualitativa en el campo que a ustedes les aborda, que es el campo de la salud, que están estudiando medicina. Este problema ético, ¿por qué hablamos de la parte ética? Porque son ustedes quienes generan ese conocimiento. Miren que en la actualidad se ha hecho tan importante el sector de la salud al enfrentar esta pandemia y las diferentes farmacéuticas con los diferentes científicos y doctores que están apoyando en las investigaciones son los que plantean y están dando pasos muy agigantados en el tema de encontrar una cura o un tratamiento para esta pandemia.
el día de ayer estaba justo analizando y revisando un documento en el cual decía que China había encontrado un tratamiento para la COVID-19, mientras que la farmacéutica Moderna había ya experimentado en humanos su primera fase, en 6 humanos, y tenían ya resultados muy positivos, que podía frenar o que en este caso podía crear anticuerpos para detener el avance en el ser humano del virus. Miren, hay dos cosas ahí hablan mucho de la parte ética. Por eso es que una vacuna se demora muchísimos años en ser desarrollada, pero ahora necesitamos algo porque el mundo está confinado. Y al encontrar esta vacuna que debe cumplir, ya les había dicho, dos características, una vacuna que debe ser primero segura y la segunda que debe ser eficaz. ¿Qué es lo que hace con esto? Es que aquí viene la parte epistemológica y está hablando de la parte ética. ¿Por qué habla de la parte ética? Porque en muchas de las investigaciones leía de un científico alemán que él había obviado todo el tema para poder desarrollar una vacuna. Es decir, él desarrolló la vacuna, se la inyectó él mismo y él dice que ya está inmune, pero no siguió todo el proceso que debía seguir. Es decir, una vacuna para que pueda salir al mercado, ¿qué tiene que hacer para poder ser aplicada a la población? Primero tiene que aplicarse en animales. Una vez que ha sido desarrollada en animales y ha tenido éxito en los animales, viene la primera fase, que es la etapa clínica, que es ya aplicarla en seres humanos, con un grupo de voluntarios y con los grupos de control, que ya habíamos visto que eso se hace en investigación experimental. Hecho eso, esa aplicación en humanos en la primera fase, y al ver que no hay resultados o efectos secundarios, porque tienen que pasar algunos días entre la aplicación de la vacuna con los grupos de control y ver que los dos vayan a la par y que no exista ninguna complicación, se pasa a la segunda etapa, que en este caso Moderna, que es la que ha lanzado esa vacuna y ha aplicado en seres humanos. La segunda fase, ya con una población más grande, ya lo van a desarrollar para finales de julio. Una vez que el grupo que ya está haya pasado todo, no exista ningún efecto secundario, porque ya va a ser una población más grande en la cual se va a experimentar, pasará a a la tercera y última fase, es decir, y aplicar a una población más de forma masiva y ver que no existan esos efectos y ahí sí hacerla a una disponibilidad a nivel mundial. Y todo eso viene la parte ética. Por eso es que hablamos, cuando yo estoy haciendo esta investigación, miren que hablamos aquí de la parte epistemológica y de la parte ética. Es decir, yo debo tener esos valores para poder desarrollar esa vacuna o que no me salte determinadas fases por el tema, ya sea económico, ya sea político, ya sea social, y que esos intereses hagan que yo no sea objetivo en lo que estoy desarrollando o en lo que estoy fabricando y que lo único que busque sea un beneficio personal. Entonces ahí hablamos de la parte ética. Por eso es que cuando hacemos investigación debemos ser muy éticos en la investigación y presentar resultados muy fiables, muy ciertos, para que nos puedan creer. Los científicos, bueno, ya lo leímos, vamos a ver lo que dice. La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Ya les había indicado que más adelante vamos a tener una clase completa acerca de lo que son variables, pero ya hemos visto así a breves rasgos: variable independiente, variable independiente sobre la causa, variable dependiente sobre los efectos. Podré tener una variable independiente y de la variable dependiente podré tener algunas variables dependientes, porque van a ser los efectos. Podré tener una sola causa como variable independiente, pero podré tener diferentes efectos con la variable dependiente. Eso es lo que yo lo voy a analizar y miren que lo estamos analizando en la parte de cuantitativa. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. Aquí hablamos de dos métodos también que utilizamos los investigadores. El primero, ¿cuál es? La observación. Y recuerden que la observación, recuerden que decíamos, la investigación partirá de la investigación empírica. La investigación empírica es aquella que se hace a través de la observación y la repetición. ¿Recuerdan que eso vimos en las primeras clases? Bueno, en este caso estamos hablando
de que nosotros vamos a tener una investigación que la podemos realizar mediante la observación y las entrevistas no estructuradas. Cuando hablo de la observación, ¿qué es lo que tengo yo a mi alrededor? Y de las entrevistas no estructuradas, cuando yo les consulto, por ejemplo, al inicio les había preguntado cómo están en las clases, cómo les estoy viendo, es una entrevista pues totalmente no estructurada. No tengo un guión, no tengo unas preguntas ya elaboradas, ni me ciño únicamente a esas preguntas, sino que a medida de lo que yo estoy realizando la conversación, voy obteniendo esos datos. Es como en la mañana, revisar en los noticieros y verificar qué nomás es lo que yo voy entrevistando. Y a medida que voy entrevistando van saliendo nuevas preguntas. Eso es una entrevista no estructurada. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. Como les dije, vamos a tener una clase completa donde vamos a hablar del tema de las variables y cómo yo puedo ir relacionando estas variables en el tema asociativo y en el tema estructural. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, mientras que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables. La generalización y objetivización de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación, pretende a su vez hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Aquí estamos hablando básicamente de toda investigación, absolutamente toda investigación va a ser aplicada para los seres humanos. Toda investigación para poder entender cómo son sus comportamientos, para poder dar una solución a las diferentes enfermedades que hay. Miren que la única forma de que yo pueda encontrar una solución a una determinada enfermedad es a través de ¿qué? De la investigación. No hay otra forma. Por eso es que es muy importante desarrollar o que nosotros tengamos una buena metodología para realizar investigación. Y miren que con ustedes estamos viendo metodología de la investigación científica. En este caso, cuando yo hablo de metodología de la investigación científica, es que voy a utilizar, ya vamos a ver más adelante en el documento, que yo voy a utilizar tanto la investigación cualitativa cuanto la investigación cuantitativa. También aquí hay algo, estamos hablando aquí de correlación de variables. Cuando hablo de correlación de variables es ver qué tan correlacionada está la una variable sobre la otra. Ahora, para poder hacer esta correlación yo voy a necesitar saber un poco de estadística para poder ir revisando ciertos datos que los voy a introducir en un programa y que estos programas me van a dar a mí los resultados de acuerdo a lo que yo ponga y luego esos resultados yo los analizaré. El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación probablemente podrían ayudar a corregir los sesgos propios de cada método. Pero el hecho de que la metodología cuantitativa sea la más empleada no es producto del azar, sino de la evolución del método científico a lo largo de los años. Creemos en ese sentido que la cuantificación incrementa y facilita la comprensión del universo que nos rodea. Y ya mucho antes de los positivistas lógicos o neopositivistas, Galileo Galilei afirmaba en este sentido: mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea. ¿Por qué hablamos aquí del tema de la investigación cuantitativa, que se ha utilizado mucho en los últimos años y principalmente en el método científico? Recuerden que el método científico tenemos una secuencia de pasos, ¿no? El planteamiento del problema, tenemos la formulación de las hipótesis, tenemos conclusiones, tenemos experimentación. ¿Por qué se ha desarrollado? Porque la única forma en la que yo puedo ser objetivo es a través de tener datos que me permitan analizarlos e interpretarlos. Ya vamos a ver más adelante por qué hablamos del tema cualitativo y cómo cuando yo hago algo cualitativo que es subjetivo, lo puedo convertir en algo que es objetivo. ¿Sí? Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa está centrada en la fenomenología y comprensión, en cuanto que la investigación cuantitativa
está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. La investigación cualitativa hace una observación naturista sin control. La investigación cuantitativa, medición penetrante y controlada. La investigación cualitativa es subjetiva. La investigación cuantitativa es objetiva. La investigación cualitativa tiene inferencias en sus datos y la investigación cuantitativa tiene inferencias más allá de los datos. La investigación cualitativa es exploratoria, ya sabemos lo que es una investigación exploratoria, inductiva y descriptiva. En cuanto que la investigación cuantitativa es confirmatoria, inferencial y deductiva. La investigación cualitativa está orientada al proceso, en cuanto que la investigación cuantitativa está orientada al resultado. La investigación cualitativa nos da datos ricos y profundos. La investigación cuantitativa, datos sólidos y repetibles. La investigación cualitativa no generaliza y la investigación cuantitativa generaliza. La investigación cualitativa es holística, es decir, analiza el todo, y la investigación cuantitativa es particularista, es particular sobre un determinado fenómeno. La investigación cualitativa habla acerca de una realidad dinámica y la investigación cuantitativa sobre una realidad estática. Aquí vamos a ver ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos versus los cuantitativos. Los métodos cualitativos. Existe una propensión a comunicarse con los sujetos de estudio. Cuando nosotros hablamos aquí de los sujetos, recuerden que estamos haciendo a la población. Es decir, a cada uno de nosotros somos considerado un sujeto. El método cualitativo, propensión a servirse de los sujetos del estudio. Los cualitativos, a comunicarse con, recuerden que habíamos hablado en una entrevista, comunicarse con los sujetos, es decir, con las personas. Y en tanto que en los cuantitativos es a servirse de, es decir, yo investigo, ustedes llenan una encuesta, un cuestionario, y yo de esos datos me sirvo para poder hacer análisis. El método cualitativo se limita a preguntar, en cambio que el método cuantitativo se limita a responder. Cuando yo estoy haciendo una investigación en la parte cualitativa, empiezo a ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Por qué crees que pasa esto? Y se limitan a preguntar. En el método cuantitativo se limita a responder. Yo cuando envié la investigación a cada uno de ustedes se limitaron a responder. Estaban ahí y se envió la encuesta. La comunicación es más horizontal entre el investigador y los investigados. Mayor naturalidad y habilidad de estudiar los factores sociales en un escenario natural. Es decir, yo puedo salir en este momento, empezar a entrevistar cómo están con esta situación, qué le parecen las medidas que ha tomado el gobierno, que usted cree que le puede afectar, y estoy en su escenario natural, es decir, en su espacio donde vive, donde convive. Son fuertes los métodos cualitativos, son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en validez externa. Lo que encuentran no es generalizable a la población. Y en tanto que los métodos cuantitativos son débiles en términos de validez interna, casi nunca sabemos si miden lo que quieren medir, pero son fuertes en validez externa, lo que encuentran es generalizable a la población. Aquí hago referencia a algo muy importante. Cuando yo tengo únicamente la investigación cualitativa, va a tener una validez interna y no van a poder ser replicables a la población, en cuanto que la metodología o el método cuantitativo, eso sí es aplicable a la población. Es por ello que yo utilizo siempre una investigación quali y una investigación cuantitativa. Pues hablamos de quali y cuantitativa, porque los dos métodos unidos me dan una investigación más sólida, más robusta, y esos datos pueden ser aplicables a la población, pueden ser replicables. Los métodos cualitativos preguntan a los cuantitativos cuán particularizables son los hallazgos, y en los cuantitativos preguntan a los cualitativos, ¿son generalizables tus hallazgos? Sí, en el método cualitativo no va a ser generalizable, en cuanto que el método cuantitativo, eso sí, va a ser generalizable para la población. Ejemplo, cuando voy a hacer una
una boca de urna, cuando están los candidatos para presentarse a una dignidad, me hacen a mí una investigación, me preguntan a lo que estoy saliendo del sufragio, me dicen, ¿usted por quién votó para presidente? Me digo, por tal persona. Ya. Y esa investigación es lo suficientemente robusta porque hacen a 2.000, a 3.000 personas y marcan una tendencia. ¿Y esos hallazgos los puedo difundir a nivel nacional? Sí. Entonces, miren la diferencia de la parte cualitativa. En cuanto que, si usted le pregunta, ¿qué le parece este candidato? ¿Usted cree que tiene carisma? ¿No tiene carisma? Pues eso va a depender mucho de la simpatía que tenga por tal o cual persona, por lo que estoy investigando. Y eso no va a ser replicable a la población. Una de las críticas que le suelen hacer a los abordajes cuantitativos desde la perspectiva de los métodos cualitativos es su propensión a servirse de más que comunicarse con los sujetos de estudio. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo una metodología cuantitativa me sirvo de esos datos. Y esos datos yo los puedo analizar. Y eso es como lo que hace la investigación cualitativa. Es que ustedes no se comunican, no dicen qué van a hacer con esos resultados. Miren la diferencia que existe en la parte cualitativa. En cambio, yo digo qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero investigar, a dónde quiero llegar. Por eso hablamos de que ese es más en profundidad cuando hablo del método cualitativo. El argumento es que las encuestas utilizan a los individuos para extraer de ellos información que luego es procesada sin que medie ningún tipo de devolución entre comillas, a quienes dieron origen a los datos. Se dice además que la situación de la entrevista es tan artificial, uno se limita a preguntar y el otro a responder, que es posible formular cuestionamientos muy sólidos sobre la validez de los datos así obtenidos. Cuando yo les hice la investigación, únicamente ustedes, ¿qué? Se limitaron a responder, nada más. Porque este es el término, entre comillas, en devolución. Es decir, yo no entregué nada a ustedes o ni siquiera sabían lo que estábamos haciendo con la investigación para que ustedes puedan tener una constancia de que sus datos fueron utilizados exclusivamente para identificar una hipótesis. En este momento lo saben. Las personas que ustedes encuestaron, pues tampoco saben qué es lo que tienen que realizar o para qué fueron esos datos. Entonces, cuando hablo de la investigación cuantitativa, estoy diciendo que me sirvo de esos datos. En cambio, los métodos cualitativos parecerían encontrar una de sus fuentes de legitimación primarias en el hecho de que permiten una comunicación más horizontal, más igualitaria, entre el investigador y los sujetos investigados, sin negar que algunos de los abordajes cualitativos, como las entrevistas a profundidad y las historias de vida, permitan un acercamiento más natural a los sujetos. Es necesario reflexionar con más detalles sobre las condiciones que hacen posible este tipo de encuentros. En los países de América Latina, incluyendo a Cuba, la mayor parte de los estudios se hacen con sujetos sociales que viven bajo alguna forma de subordinación de género en el caso de las mujeres, sexual en el caso de las minorías sexuales, etc. Ahí viene la parte cualitativa. ¿Por qué hablamos aquí de que es algo más horizontal? Es decir, que yo estoy con ustedes en este momento y voy investigando los diferentes motivos por los cuales esa persona puede percibir de cierta forma la parte política, la parte social, la parte económica y puedo ir profundizando más, a diferencia de una encuesta. Yo envío la encuesta, responden y se envían los datos. En tanto que cuando estoy en una investigación cualitativa, estoy con la persona, le hago una entrevista en profundidad. ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué cree eso? ¿Qué fundamentación tiene para actuar de una u otra manera? Entonces es más a profundidad antes que una recolección de datos simplemente. En muchos casos, es precisamente esa condición de subordinación la que da origen a su disposición a colaborar. Autores como Castro y Brougham plantean que, por más democráticos que seamos, el acceso a los grupos subordinados no es dado por lo que nuestro estatus representa. Desembocamos así en un dilema que cuestiona de raíz
el argumento planteado al principio de esta sección, en el sentido de que la investigación cualitativa se reivindica a sí misma a partir de su naturalismo, entre comillas, de su supuesta habilidad de estudiar a los actores sociales en su escenario natural, es decir, en el lugar donde ellos están. Si voy a hacer una investigación y me voy a cada uno de donde ustedes viven y empiezo a hacer una investigación, yo digo, estoy planteándome el tema de analizar el impacto de la educación virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy donde ustedes y empiezo a investigar con ustedes, a hacerles una entrevista en profundidad, decir, ustedes qué piensan de esta metodología que se ha implementado en la educación virtual, ustedes irán respondiendo, usted cree que es positivo, usted cree que es negativa, usted cree que esto le ha permitido estudiar de mejor forma, usted cree que está asimilando mejor los conocimientos, usted cree que hace falta esa interacción física entre docente, estudiante, estudiante, docente, y ustedes, bueno, van respondiendo. Miren por qué es importante, sí, porque es importante el tema cuando hablo de investigación cualitativa. Ahora, si es investigación cualitativa, yo la complemento con una investigación cuantitativa, ya vamos a ver que los datos van a ser más robustos. Vamos a las conclusiones. 1. La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento, investigación científica o de gerencia, pero en ambos casos es organizada y garantiza la producción de conocimiento o de alternativas de solución viables. Ya habíamos hablado, toda investigación requiere un proceso riguroso. Por eso es que me sorprendió mucho cuando ustedes presentaron sus datos de su investigación. Bueno, y parecía que no había ninguna sistematización. Ya vamos a revisar cómo ustedes van a presentar el trabajo de la investigación que realizaron ya para la próxima clase. 2. La investigación es un proceso metódico y sistemático. Ojo, la investigación es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas. Cuando hablábamos de metódico, recuerden que hacía referencia a que yo ya tengo una metodología. Puedo utilizar una metodología deductiva, puedo usar una metodología inductiva, sintética, analítica. Va a depender mucho. Hoy estamos viendo que mi investigación puede ser cual y cuantitativa, o únicamente cualitativa, o únicamente cuantitativa. Pero yo puedo utilizar eso y ya tengo claro por dónde voy a ir mi metodología. Por eso es que ya la presentación de los resultados que ustedes lo van a hacer, vamos a ver cómo les va el día de hoy. De lo contrario, vamos a realizar una tarea donde que ya vamos a establecer un proceso metódico y sistemático. Cuando hablo de sistemático, hablo de una secuencia de pasos que debo seguir. Toda la información se obtiene a base de muestras de la población y sus resultados son extrapolables a toda la población con un determinado nivel de error y nivel de confianza. Aquí es importante que todos estos resultados son aplicables a la población. Yo saco una muestra y de esa muestra habla que son extrapolables, es decir, que lo que pensó de esa muestra es la tendencia que va a tener toda la población. Y por eso yo puedo aplicar esos datos y los puedo replicar y puedo tomar decisiones con base en esos resultados. ¿Por qué? Yo busco aquí dos cosas, ¿no? La generación de conocimiento, un vacío de conocimiento que puede existir, y la segunda, pues yo puedo establecer una solución a ese problema. Y cuando hablo de extrapolable, recuerden que estoy hablando ahí de un margen de error y un nivel de confianza. Más adelante ya vamos a ver lo que son márgenes de error y lo que son los niveles de confianza y cómo yo puedo trabajar con ellos. La investigación cualitativa da cuenta de la credibilidad de la comunicación o de los conceptos o de los beneficios ofrecidos. Los estudios cualitativos observan al individuo encuestado, por un lado, y por otro lado observan el producto u objeto de la investigación, y sobre la que se encuesta y que es el estímulo generador de determinadas conductas entre los individuos. Estas observaciones adquirirán un carácter probabilístico y por ende proyectable al universo en una segunda etapa de la investigación que ya será cuantitativa. Miren, la investigación cualitativa nos da credibilidad. ¿Sí? Credibilidad. Cuando yo hablo de credibilidad, yo estoy hablando de que esa persona investigó mucho y por ende la creó. Ustedes han visto en estos tiempos de pandemia, en estos 2 meses y medio que ya llevamos,
ha tomado mucha relevancia la parte científica. Y por eso es que hay muchas personas, hay muchos científicos que han salido a dar entrevistas. Y ellos han hablado desde la parte científica. ¿Y qué han dicho? Por ejemplo, ya no se debe utilizar guantes. Yo siempre consideré que los guantes no se debe utilizar porque los guantes son porosos y además de porosos las manos sudan y ahí existe una concentración de bacterias, de gérmenes. Y eso hacía más propenso de que la gente se pueda contaminar del virus. La gente que utilizaba los guantes quirúrgicos, si ustedes iban a un mercado, a una plaza, les veían que sus guantes ya estaban sucísimos. Había más foco infeccioso ahí. Y no había ninguna parte científica que compruebe que los guantes eran totalmente efectivos. Lo mismo pasaba para los túneles de desinfección. Salió el estudio de que no ayudaban nada, que al contrario, era perjudicial para la salud porque provocaba irritación en la piel, irritación en los ojos. Y esa falta de desconocimiento es la que nosotros no nos podemos permitir. Por eso que ustedes deben contrastar siempre toda la información. A mi información que me la envían, siempre contrasto con una fuente que sea verificable para yo poder creer. Por ahí había que el jengibre era bueno. El jengibre es bueno, pero en ciertas cantidades. Pero no poner el jengibre en una olla y llenarlo de jengibre y tomármelo, porque eso me va a hacer daño a mi salud. Entonces, mire, no hay que creer todo lo que nos envían. O todo lo que me envían, lo leo y lo contrasto y veo que sea una fuente verificable, sea que lo diga algún científico o alguna persona que realmente se le pueda creer y yo pueda decir, ah, sí, verdaderamente esto es así. Yo debo tener muy claro esa parte para poder creer de cierta información. La investigación cuantitativa se sirve de números y métodos estadísticos, parte de casos concretos para llegar a una descripción general o comprobar hipótesis causales. Se dice cuantitativa sistemática generalizadora. ¿Ya? Entonces aquí hablamos ya que toda investigación cuantitativa va a tener datos. Va a tener datos. Voy a hacer encuestas. Voy a tener a la población. La investigación cualitativa abarca enfoques que por definición no se basan en medidas numéricas, se sirve de entrevistas en profundidad o de análisis de materiales históricos, utiliza el método discursivo e intenta estudiar de forma global un acontecimiento o unidad. Se dice cualitativa, humanista, discursiva. Miren, esos conceptos hay que tenerlos muy claros los dos. En el caso de la investigación cualitativa es cualitativa, humanista y discursiva, y la investigación cuantitativa es cuantitativa, sistemática y generalizadora. Hay que tener los dos conceptos muy claros. La una se basa en entrevistas en profundidad y la otra se basa en encuestas. A partir de esto es posible hacer una reflexión acerca del enfoque que de allí se desprende. Si estamos tratando la investigación científica, aquí muy importante esto, presten mucha atención. Si estamos tratando la investigación científica, es posible desarrollar dos enfoques importantes, el cualitativo y el cuantitativo. En el primero se entiende que la cantidad es parte de la cualidad, además de darse mayor atención a lo profundo de los resultados y no de su generalización. Mientras que el enfoque cuantitativo, lo importante es la generalización o universalización de los resultados de investigación. Miren, importantísimo. Cuando yo estoy hablando de metodología científica o del método científico, puedo utilizar los dos métodos. El método científico, que me ayuda a que yo tenga dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Es importante, ya con todo ese análisis ya nosotros lo podemos desarrollar. Y la última, por tanto, en una investigación no es conveniente hablar ni de paradigma cualitativo, metodología cualitativa o investigación cualitativa, puesto que lo cualitativo o cuantitativo son enfoques de la investigación científica. Es decir, los voy a utilizar. Por ello es muy importante que nosotros podamos establecer, y aquí estamos hablando que en los dos estoy hablando de una investigación. Estoy hablando de la investigación. Ahora, les pregunto a ustedes,
Aquí hemos hablado de los enfoques de la investigación, cualitativo y cuantitativo. Ahora, ¿qué es el enfoque de investigación? El enfoque de investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado. Y estos están relacionados principalmente con los métodos de investigación. Pues que tengo el método, por eso hablamos más arriba del método inductivo y del método deductivo. El uno hace referencia cuando estoy aplicando la investigación cuantitativa y el otro la investigación cualitativa. Preguntas, por favor. Hasta aquí. Inge, disculpe una pregunta. ¿Qué sería la comunicación horizontal? O sea, algún ejemplo. Es que no entendí muy bien esa parte. Claro, Aida, la comunicación horizontal es esta, la que estamos estableciendo en este momento los dos. Tú me preguntas, yo te respondo. ¿Vean? Esta es una comunicación horizontal. No sé si ahí te quedó claro. Es decir, esa interacción que tengamos en este momento, así como tú lo estás haciendo. Y vamos a ir profundizando en los conocimientos. A eso hace referencia a la comunicación horizontal. No sé si te quedó claro. Ya, listo, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Si está claro? ¿Si está entendido? Bueno, asumo que sí. Bueno, de esta clase y de la anterior clase vamos a desarrollar un mapa conceptual. Ojo, no es mapa mental. Ahora voy a hacer un mapa conceptual. Y este mapa conceptual va a tratar, ustedes con todo lo que ustedes tienen acá, bueno, desarrollarán un poco más, pondrán lo que es un enfoque en investigación. Tengo que estar claro, ya les he dicho en este momento lo que es un enfoque de investigación. Y van a poner ejemplos de la investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa. Si estamos claros con ese trabajo, con esa tarea, Ingeniero, mapa ¿puede repetir conceptual. la última parte, por favor? No le escuché bien. Listo, Ronnie. Lo que indiqué es, vamos a realizar un mapa conceptual, pero no es un mapa mental. Ahora estoy hablando de un mapa conceptual. Eso me permite a mí, el mapa conceptual me permite profundizar más en mi conocimiento. Y este mapa conceptual lo voy a desarrollar con ejemplos. Sí, voy a poner ejemplos de investigación cualitativa, de investigación cuantitativa. Pero va a ser muy importante que ustedes tengan claro primero lo que es un enfoque de investigación. Y todos estos conceptos estarán en su mapa conceptual, lo que hemos visto. Recuerden que ya sabemos cuando estábamos hablando de la parte empírica y de la parte científica y vimos algunos conceptos, saber, conocer, certidumbre. Ahora vamos a hablar de lo que es la metodología cuantitativa y cuantitativa con ejemplos, pero definiendo lo que es un enfoque de investigación. ¿Ya? Y eso me va a permitir ver que ustedes realmente están claros con los conceptos que hemos analizado el día de hoy y con lo que hemos visto. ¿Sí? Recuerden que también dentro de este método hace referencia de la parte holística, la parte particular, hace referencia también al método inductivo, al método deductivo, en cuál de las dos lo aplico. ¿Ya? ¿Está clara la tarea? Ya, asumo que sí. Bueno, vamos con la presentación de sus resultados. Veamos cómo les fue. Yo le comparto la pantalla. Ingeniero, Dime, Aida. el deber puede ser a computadora. Sí, ya va a estar detallado. Déjame ver si ya lo tienes abierto. Los he puesto que lo puedan hacer en cualquier software. Y lo tienen que subir únicamente en PDF. Veamos. Ya, gracias, Inge. Ya con gusto. No sé si se observa la pantalla, Inge. Sí, ya la veo. Bueno, ahí tienes una falta ortográfica nada más. Politécnica con tilde. Escuela de Medicina, investigación.
Ya, muy bien. Veamos cómo te va. Ya, ingeniero, yo voy a empezar con la primera parte de la exposición. No sé si es necesario prender mi cámara. Sí, por favor, los que vayan a hacer la presentación activan su cámara. Ya. No sé si me ven, ¿verdad? Ya, entonces, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar lo que es la investigación sobre saberes y creencias en la astronomía y la astrología, los resultados obtenidos, la presentación de la encuesta. Entonces, ¿le puedes pasar, por favor? No sé quién está compartiendo. Vicky, Victoria. Ya le pasé. ¿Aparece? No me parece. Ya se pasó esta introducción. ¿Le puedes dar el control, por favor? Porque no sale. Ya, entonces, la introducción, este encuesta, este problema nos plantea una relación entre lo que es los conocimientos de la astrología y la astronomía, porque pues existe prejuicios entre hombres y mujeres respecto a este tema, donde se piensa que las mujeres tienden a ser más supersticiosas que los hombres y a creer más en el horóscopo. Y a su vez también esto se relaciona con lo que es el nivel de escolaridad o nivel de educación de cada persona, sea hombre o mujer, donde también se piensa que por tener menos preparación creen más en la astronomía, en la astrología o inclusive desconocen su significado. Pásale, por favor. Ya, voy a plantear lo que son los objetivos. El objetivo general, ¿sí lo pueden visualizar ahí? Sí, Ronnie. Ya, entonces, como objetivo general, voy a empezar leyéndolo textualmente y y a explicar qué quiere decir. No me sale. Vicky, puedes pasarle tú. Ya está. Entonces dice, contrastar las variables planteadas en la investigación sobre saberes y creencias en astronomía y astrología con la aplicación de encuestas realizadas por los estudiantes de segundo semestre paralelo C de la carrera de Medicina de la Facultad de Salud Pública de la SPOCH a un grupo de personas elegidas aleatoriamente efectuadas en mayo del 2020. Entonces, como objetivo general, hemos planteado que a través de la realización de una encuesta realizada por nosotros, los estudiantes de la carrera de medicina del segundo C, vamos a tratar de corroborar una hipótesis donde se contrastan las variables entre lo que es la astronomía y la astrología. Ya se pasó la otra diapo. Sí, Ronnie, ya se está pasando. Sí. A mí no me parece. No, está un poco lento, creo, no sé. Ya está, ya. No cambiarás. Espérate, no me parece a mí. Espera que se cargue, no Vicky. le pases. Ok. Ya, entonces voy a hablar sobre los objetivos específicos. De igual manera voy a leerlos textualmente y voy a proceder a explicarlos porque planteamos. Entonces, como primer objetivo específico pusimos realizar una encuesta que permita medir los conocimientos sobre la astronomía y la astrología en base a la edad y el nivel de educación utilizando plataformas virtuales. Entonces, nuestro primer objetivo fue armarnos una encuesta en el que incluíamos preguntas y respuestas sobre lo que es la relación entre astronomía y astrología basado en la edad y el nivel de educación. Segundo objetivo específico. Aplicar una encuesta a 134 personas a través del uso de medios digitales para poder recolectar datos que sustenten la hipótesis. Entonces, una vez ya, como segundo objetivo específico, ya una vez realizada la encuesta, nos propusimos a aplicar esta encuesta a un grupo de personas aleatoriamente, específicamente 134 personas, con el fin de recolectar datos que nos van a ayudar a corroborar nuestra hipótesis mediante el uso de medios digitales.
Y pues como tercer objetivo específico tenemos tabular los datos obtenidos de la encuesta realizada a través del uso de plataformas virtuales para comprobar la hipótesis. Y como último objetivo específico, pues nos propusimos tabular los datos para poder dar una respuesta afirmativa o negativa a cualquiera de las tres hipótesis planteadas. Y pues a continuación mis compañeros van a seguir explicándoles. Aquí, no sé quién sigue para que tome el control. Ya. Ya te pido el control. Ahí, acéptalo, Ronnie. ¿Me escuchas? Ya le detengo, espera un momento, por favor. No sé qué sucede. No, no puedes quitarme tú el control, Vicky, porque no me permite quitar. Listo, Fran. Espera. Vicky, creo que tú tienes el control ahorita. Sí, yo tengo el control ahorita. Aprueba mi solicitud de solicitar control, por favor. No me parece. Ay, No sé qué pasa. envíala. No se aceptó la solicitud. No me parece nada a mí. No me deja coger. Bueno, ahí te aviso para que le vayas cambiando. Ya. Ya, con respecto a lo que es la hipótesis, teníamos estas tres hipótesis que ya se nombraron anteriormente, que van a ser: las mujeres creen más en la astrología que los hombres. La segunda, que era: las personas con mayor nivel educativo saben más de astronomía que aquellas con nivel educativo inferior. Y finalmente, aquellas personas que saben de astronomía creen menos de la astrología que aquellas personas que no saben de astronomía. Cámbiale, por favor. Con respecto a lo que viene a ser el marco teórico, con respecto al marco teórico, el propósito de la encuesta va a ser conocer cuál es el género que cree más en las predicciones, que es más, ¿cuál es la palabra? Que es más fanático de las predicciones y de este tipo de ciencias eh, no comprobadas. Hemos propuesto las siguientes hipótesis, que ya fueron nombradas anteriormente. Síguele, cámbiale, por favor. Con el fin de comprobar y entender estas hipótesis, deberemos conocer que el concepto de los términos astrología y astronomía van a ser: astrología, la cual se va a denominar como el estudio de la posición y de los movimientos de los astros y su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Este se va a basar en una serie de creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticarse los acontecimientos, pues estos van vinculados de alguna forma con nuestra realidad. Y con respecto a lo que viene a ser astronomía, esto se va a conocer como la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes que pueblan el cosmos: las estrellas, los planetas, los satélites, cometas, meteoritos, galaxias, etc. Toda aquella materia conocida como interestelar, así como sus interacciones y movimientos. Los recursos utilizados durante esta investigación fueron la plataforma de Microsoft Forms para crear la encuesta enviada a las personas encuestadas. Esta fue enviada por WhatsApp, un medio de comunicación que nos facilita la llegada de las encuestas a las personas. Y en el momento de la tabulación, para el momento de la tabulación se utilizó Excel,
para completar todos los datos y todas las fórmulas que se hicieron para llegar a la conclusión. Inge, discúlpeme, ahorita ya me vale activar la cámara. ¿Le puedo activar, por favor? Esto, Sí, Francisco, por favor. discúlpeme, no me salió el botoncito. Ya. Ahí sí me pueden ver. ¿Me confirma? Sí, Sí, Francisco. Ya. Y con respecto a los resultados y conclusiones, es decir, los datos tabulados, aquí tenemos los siguientes datos recopilados. Con respecto a la primera hipótesis que decía que las mujeres creen en la astrología más que los hombres, llegamos a estos datos. Dentro de lo que son mujeres que sí creen, llegamos a un total de 25 mujeres, mientras que los hombres tan solo fueron 18. Las mujeres que no creen en la astrología fueron un número de 38 y los hombres fueron un número de 52. Entonces, podemos ver aquí el cuadro conceptual, el pastel el pastel porcentual dentro de lo que son mujeres que creen y no creen. Las mujeres que creen están dentro de un 60% aproximadamente, y las que no creen llegan apenas a un 40%. A diferencia de los hombres, que tan solo el 26% de los hombres creen dentro de la encuesta y el 74% sí, no van a creer en lo que es la astrología. En conclusión, después de analizar los resultados, hemos concluido que las mujeres creen más en la astrología que los hombres, ya que el 39% de las encuestas afirmó creer que sus signos de zodiaco influyen en su vida, mientras que solo el 26% de los hombres encuestados realizó la misma afirmación. Pásale, por favor. Ya, ahora con respecto a la segunda hipótesis, que son las personas con mayor nivel educativo saben más de astronomía que aquellos con nivel educativo inferior, se realizó la pregunta de cuántos planetas tiene el sistema solar, a los cuales se les realizó a 5 personas del nivel básico, a 60 personas de bachillerato y a 68 personas de nivel superior, dando el total de 133 personas. Con respecto a los resultados, en el nivel básico tuvimos un 100% de efectividad, es decir, todo el nivel básico estaba en lo correcto. Tan solo un 4% del total, que equivale a 2 personas de bachillerato, contestaron incorrecto, pero esto se puede considerar como un margen de error, puesto que no se considera que estas personas hayan contestado de manera correcta. Y igual, el 100% del nivel superior contestó de manera correcta, llegando a la conclusión, según estos datos, que las personas con mayor nivel de escolaridad más de astronomía a comparación de las personas con nivel de escolaridad inferior. Y finalmente, con respecto a la última hipótesis, que es aquellas personas que saben de astronomía creen menos en la astrología que aquellas personas que no saben de astronomía, llegamos a esta tabulación. La pregunta fue, ¿cuáles son las diferencias entre la astrología y la astronomía? Entonces, con respecto a estos datos, 43 personas no saben de astronomía, pero creen en la astrología, y 90 personas saben de astronomía, pero no creen en la astrología. Llegando a esta tabla porcentual de aquí, que podemos ver a nuestra derecha. En conclusión, podemos decir que las personas que saben de astronomía no van a creer en la astrología. Entonces, esa premisa sí es verdadera. A continuación, mi compañero.
¿Me pueden escuchar? Disculpe, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Glover. Ahí me pueden ver. Sí, me veo. ¿Estoy Sí, visible? te escuchamos y te vemos. Como una conclusión de los datos expuestos en las hipótesis y los resultados que ya presentaron mis compañeros, tenemos que gracias a las encuestas se puede definir que las personas con un índice de escolaridad superior tienen mayor conocimiento tanto de astronomía como astrología. Y a través de los resultados expuestos pudimos descubrir que las personas que tienen un conocimiento superior de astronomía poseen una creencia casi nula en astrología. Además, corroboramos que las mujeres tienen un mayor índice de creencia en astrología que los hombres. Esa es se llegó a un análisis como conclusión final por los resultados y las hipótesis expuestas. Perdón. Eh, Ahora, como siguiente punto tenemos los anexos, de los cuales presentamos, no sé si mi compañera pueda, los anexos. Los anexos los realizamos mediante los gráficos de los cuales se tomó en cuenta la encuesta que se realizó a los participantes. Ellos, en las cuales lo llenaron y mandaron sus resultados. Eso vimos como anexos. Y eso sería todo por la presentación, ingeniero. Muchas gracias por la atención, ingeniero y compañeros. Esta ha sido nuestra presentación del proyecto. Gracias, ingeniero. Bueno, mucho mejor a la primera presentación. Hay un avance significativo en la presentación de resultados. Ya les estableceré la calificación una vez que ustedes suban tanto la presentación que está ahí, cuanto el trabajo que ya está asignado en el aula virtual. Si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a ese trabajo, no hay ningún problema, ¿sí? En este momento vamos a trabajar en el desarrollo de un foro que está propuesto acerca de viajes a los límites del universo, y este foro está para que lo puedan desarrollar hasta la 1:30 que terminamos clases. Cualquier duda, por favor, no duden en hacérmela.
Bueno, vamos a terminar la grabación también por el tema de los recursos, pero cualquier pregunta estoy aquí para irla solventando.